Raw Fine Arts, creatividad, arte, comunidad. Daniel Guzmán, bienvenido a Raw. Gracias por aceptar la invitación. Platícanos cómo empiezas en las artes visuales. Sí, pues más bien gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí. ¿Cómo empiezo con las artes visuales? En realidad yo no pensaba yo dedicarme a las artes visuales, fue como una cosa muy circunstancial, digamos que fortuita. Yo crecí en la Ciudad de México, en la colonia de los Doctores, en mediados de los 60, pero la vida en la Ciudad de México me tocó en una vecindad popular que estaba en la calle Doctor Durán 47. Yo crecí en esa parte de la Ciudad de México y nadie en mi familia se dedicaba a las artes ni nada de eso. O sea, como que mi papá trabajaba en una fábrica de telas, mi mamá era secretaria de un departamento de servicio público a invidentes, a ciegos, de parte del gobierno. Y mi familia en Oaxaca eran todos maestros, casi todos maestros. Mi abuelo era maestro rural de la época de Porfirio, de Lázaro Cárdenas. Y mis tíos, pues todos fueron a la universidad. Mi mamá también tuvo la oportunidad, pero al final no quería ser maestra y se vino a vivir a la Ciudad de México. Entonces yo crecí en un ámbito muy popular en el barrio, ¿no? Mi papá compraba periódicos deportivos, revistas de chistes, historietas de la época, El Calimán, Lágrimas y Risas, El Payo. Toda esa fue mi formación visual. Y bueno, tuve la posibilidad de ir a la universidad, me dieron esa oportunidad y yo tomé la decisión de hacer diseño gráfico. Me inscribí, hice la preparatoria en la universidad y me fui a la Escuela de Artes, que se llama Escuela de Artes Plásticas, y ahí había carrera de diseño y artes visuales. Hice el primer año de diseño, no me gustó. Bueno, me interesó poquito y empecé a conocer gente ahí y luego pues me cambié a artes visuales. Y por suerte tuve un gran maestro en diseño y luego en artes visuales, que era un gran dibujante, pintor también, Tomás Gómez Robledo. Y él me dijo, no, pues te voy a presentar a mi maestro. Gilberto Aceves Navarro era el maestro de la época, maestro pintor importantísimo de la pintura en los 80s y los 70s en México. Maestro de muchas generaciones, ¿no? De Roberto Trumbull, de Germán Venegas, de mucha gente. Y ya me escribí con el maestro en taller de dibujo y ahí fue ahí donde ya empecé a descubrir la práctica del dibujo y la pintura. En realidad ya fue que me di cuenta de que era lo que me iba a dedicar. Entonces ya fue como en esa primera incursión en la Escuela de Artes Plásticas donde pues ya tomé el rumbo de la práctica de las artes visuales. Pues yo creo que fue eso. En realidad creo que el maestro, en principio el maestro tenía una libertad de cátedra en el sentido de que no le gustaba un taller de dibujo muy clásico, ¿no? Tenía su propio práctica de dibujo, su sistema, que era el que le funcionaba y nos hacía sentir libre, ¿no? La libertad, pero siempre era una práctica muy rigurosa. En realidad yo me dedicaba todo el tiempo, casi todo el tiempo de la escuela a ir a la práctica del dibujo, ¿no? Y también a pintura. Y los talleres de cuestiones más teóricas, pues eran muy poquitos y muy poco interesantes, ¿no? Y yo en realidad cuando me encontré a una persona que fue fundamental para redescubrir un poco lo que les comentaba anteriormente de dónde viví, cómo crecí con las historietas, los magazines deportivos, los periódicos y el cine, porque era muy importante el cine también. Ahí en mi barrio había tres cines locales, el Cine Maya, el Cine Titán y el Cine Teresa, que estaba en el eje central. Y mi papá era un cinéfilo así de hueso colorado, igual mis tíos, ¿no? Veían todas las películas. Mi papá adoraba a James Bond, 007. Okay. Entonces yo me aventé con todas las películas con él. Veíamos todas las películas de éxito de los blockbusters de la época, El planeta de los simios, Odisea 2001 del espacio, El exorcista. Y esa fue realmente mi educación visual. Y cuando en la escuela, al final casi de la carrera, ya por terminar, me encontré en la escuela a mi amigo Abraham Cruz Villegas, que fue a hacer un curso de dibujo. Más bien fue a echar relajo a la escuela, en realidad fue eso. Y nos conocimos no sé, por la suerte y nos conocimos. Y él venía también de una misma especie de bagaje cultural y social parecido al mío. Su familia es de Michoacán, también de un pueblo de Michoacán, y mi familia es de Oaxaca y de Veracruz. Y hicimos ese contacto, ¿no? Como del campo. Aunque yo crecí en la zona urbana de la Ciudad de México, en la Colonia de los Doctores, cada año me llevaban a Oaxaca, desde el primer año de vida, al pueblo de mi mamá, que está a 12 horas de la Ciudad de México, en un monte, en una montaña, que está a la misma altura de la Ciudad de México, altísima, es la Mixteca Alta de Oaxaca. Pues ahí la práctica era pues, convivir con el campo, ¿no? Mi abuelo era maestro, pero ya estaba retirado, pues a cultivar la tierra,
trabajar la tierra, los animales, todo eso. Entonces, todo eso se quedó conmigo en esa vocación de la comunidad en Oaxaca, ¿no? Y bueno, eso nos hizo, pues, hicimos un switch. Y él también tenía un gusto por la cultura popular, las cosas de las historietas y todo eso. Y en realidad él me dijo, pues tendrías que voltear a eso, también digo, como incorporarlo, como que la pregunta en la escuela es un poco qué rumbo tomar con todo eso que te enseñan, ¿no? Como qué es lo que de las prácticas, de lo que has aprendido, cómo lo pones en práctica, en marcha. Y fue eso, como regresar a mi pasado y decir, pues me gusta esto, me gustan las historietas, me gustan las notas deportivas, me gustan las notas de la nota roja. Y todas esas cosas empecé a meter a mis dibujos. Pero a mí, obviamente, todo lo ya conociendo la ciudad de Oaxaca, pues toda la cuestión de lo visual, de los rótulos, de las formas cómo se escribe, cómo se pinta, cómo se usa el color, todo eso, pues también ya se me fue quedando en el imaginario, ¿no? Y obviamente ya en la escuela aprendí quién era Francisco Toledo, Rufino Tamayo, y más gente, ¿no? De la cultura oaxaqueña, que han sido fundamentales, ¿no? Pero eso ya fue una retrospectiva después de mucho tiempo de la práctica. Fue como ir encontrando los pedazos del rompecabezas que yo fui armando de mi práctica, ¿no? Pero en realidad lo primero que me hizo preguntarme todo eso que yo había no olvidado, pero que estaba ahí guardado como potencialmente como cosas que yo podía reincorporar al trabajo, ya lo dije, que esas cosas, el encontrarme con Abraham fue lo que me detonó toda esa búsqueda del pasado, digamos, inmediato, ¿no? ¿Qué había en él o qué tenía él claro que a ti te ayudó? Eso, que decir, pues mira, potencialmente esto que tienes ahí al lado que practicaste pues como practica uno la cultura, la vive, la siente, la baila, la degusta con la comida, con los oídos, con los ojos. Y dije, pues eso potencialmente sirve como para material para hacer dibujos, ¿no? Las notas rojas, los eslogans deportivos. Incorporé mucho la palabra escrita a los dibujos y dibujos en blanco y negro, como la onda de los cómics, las historietas mexicanas, ¿no? Mi papá tenía así fijación por Calimán, igual que mis tíos, y leerme Linda Linda y esas cosas, ¿no? Entonces, todo eso lo fui incorporando a la práctica del dibujo. Sí, en realidad yo creo que es lo padre mi generación. Yo veo a Abraham como parte de mi generación, que es más joven, 4 años que yo. Fue que nos acompañamos en la escuela, aprendimos esas como cosas muy, muy clásicas, muy de una escuela de arte, ¿no? Pero realmente saliendo de la escuela fue que la práctica de la convivencia y la vivencia en el mundo de la calle nos habilitó para todo eso, ¿no? Y él también ya, les comentaba, él ya tenía experiencia, hace poquito también les comentaba, él ya tenía experiencias en otras prácticas que no se daban en la escuela, como el performance, acciones, trabajar in situ en los espacios, la instalación, ¿no? Esas cosas yo no las conocía. Y junto a Abraham conocí a mi otro gran amigo, Luis Felipe Ortega, que también estudió pedagogía como él, y con él hicimos práctica de video, o sea, nos pusimos a aprender a través de una cámara de video que le robamos prácticamente a su hermana, que usaban solo para grabar las fiestas y estas cosas, hacer video, nos empezamos a grabar nosotros en acciones y todas estas cosas, y la práctica de la convivencia con esta pequeña comunidad que se fue dando con otros amigos, fue lo que nos empezó a habilitar de buscar respuestas o hacer preguntas simplemente. A lo mejor nunca encontramos ninguna respuesta muy clara, ni de quién somos, ni nada de eso, ¿no? Pero pues hacíamos preguntas y nos fuimos habilitando como una especie de comunidad que se fue confeccionando ahí al calor de la amistad y de la vida diaria en la Ciudad de México ya en los 90s. Y empezamos a hacer todas esas conexiones, ¿no? Y para mí fue muy importante eso de la claridad que tenía Abraham y Luis Felipe para ver todo el panorama, digamos, en un sentido social de cómo ocurren las cosas. Porque luego lo que te sucede como en las escuelas es que te quedas en un universo muy chiquito, ¿no? Un espacio cerrado y hasta la misma práctica, ¿no? Porque piensas que solo puedes hablar con los grandes maestros de la pintura y los grandes maestros de la escultura, etcétera, pero en realidad, pues, dejas de lado la práctica de hablar y de intercambiar información y conocimiento con tus pares, ¿no? Con la gente que está ahí contigo alrededor. Y eso sucedió muy, muy, muy padre con esta generación, que traían libros que nosotros no conocíamos, de gente que no conocíamos, y empezamos a cambiar información, a leer, a habilitarnos de otra manera. Y así se fueron dando las cosas, como una pequeña, un grupo de amigos que se fueron pues haciendo preguntas y buscando cómo trabajar en comunidad, ¿no? Eso está padre, estaba padre. Y ahí en ese momento en México, ¿hacia dónde se veía
un camino en el arte? Es que justamente no había nada adelante de nosotros. Platicando con todos los amigos, las amigas que estábamos ahí en este grupo de artistas, porque fundamos hasta un espacio de artistas que se llamó Temístocles 44. Una persona nos prestó una casa en Polanco que estaba abandonada y nos dijeron, no, pues ahí tienen la casa, hagan lo que quieran, ¿no? También una amiga de Abraham. Pues nos metimos ahí y dijimos, pues vamos ahí a la casa, ¿no? No había nada, prácticamente estaba ahí abandonada y todo eso. Pues ahí hicimos exposiciones nuestras y invitamos a otra gente de otras generaciones y entonces nos fuimos dando cuenta, al menos yo, porque creo que eso es lo padre. Puede ir uno develando y quitándose la ignorancia y las cosas que uno no conoce. Empezamos a conocer gente de otra generación, de los 80s, que hizo activismo social y político con su trabajo, ¿no? Los grupos de artistas que ya existieron en los 80s, que hicieron una práctica fuera de la institución de las escuelas. Entonces conocimos gente también ya mayor, más grande que nosotros, y todo eso fue una escuela, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que habían pasado muy cercano a nosotros, pero también que las instituciones y que los museos y que las galerías comerciales, muy poquitas que había, pues no se fijaban en esas generaciones, ¿no? Entonces, en realidad, en los 90s, como que todo eso se volvió a activar con otros espacios de otros artistas que también hacían pintura, porque también creo que eso era muy padre, porque nosotros en realidad no dijimos, hay que abandonar la pintura, está muerta, hay que abandonar, nada, no es ese tipo de eslogans, ¿no? Como que si encontrábamos a un amigo que nos gustaba que hiciera escultura o pintura que nos gustara, pues se incorporaba, ¿no? O sea, o lo exponíamos. Entonces, todas estas cosas se fueron dando así, ¿no? Fuimos otra vez practicando, haciendo conciencia de todo lo que habíamos, no conocíamos y que conocimos, y creo que eso fue lo único que nos encaminó, fue como eso, y luego, pues, no sé, por las circunstancias políticas y sociales se fueron dando ya como las pequeñas, aperturas en las galerías, o nacieron unas galerías y empezaron a ver a esa generación nuestra y la anterior como gente que pudieran trabajar y presentar su trabajo, ¿no? Y eso se fue dando así, todo en el camino. Pues eso, te digo, habilitamos este espacio que se llama Temístocles 44 y ahí hacíamos lo que queríamos, ¿no? O sea, hacíamos una propuesta, estaba abierto, ¿no? Decían, ¿qué quieren proponer para la exposición del BES? Pues tal cosa, pues ahora le convocábamos entre los amigos y la gente que íbamos conociendo y se hacían así las exposiciones, ¿no? O si alguien necesitaba exponer algo de su trabajo, porque no había dónde exponerlo ni nada, pues le daban carta blanca y órale, ahí pon tu trabajo, y lo discutíamos y lo ayudábamos a hacer todo. Hacíamos el montaje, limpiábamos, barríamos, abríamos la casa, la cerrábamos, hacíamos fiestas, recabábamos dinero para para poder hacer los proyectos. Todo eso lo aprendimos, ¿no? Entonces creo que se fue dando así. Y que ahí en la instalación me llama mucho la atención porque era un formato nuevo. Sí. ¿Cómo definían las reglas o qué pasaba en esa primera vez que tuviste una instalación y después de irte integrando un poco a eso? Me llama mucho la atención. Sí. Hoy está muy asimilado, ¿no? Sí. Es una instalación. Sí. Pues sí, yo creo que los que veníamos de una escuela de arte no habíamos incorporado todas esas prácticas que ya eran prácticas se habían dado en los 70s, o sea, más en los 60, ya venían. Igual no se llamaban instalación, se llamaban, por ejemplo, escultura en el campo expandido, ¿no? Una forma de habilitar la escultura de otra manera, ¿no? Que no nada más fuera el objeto, sino el contexto de la galería, la forma en que construyes el objeto. O no lo construyes, te lo encuentras, el ready-made, etcétera, todas esas cosas, ¿no? Y yo creo que la gente como Abraham, como Luis Felipe, como de Damián Ortega, que también estaba en el grupo de trabajo, Eduardo Avaroa, con otro tipo de información, o gente que había viajado a Estados Unidos, a Europa, y trajeron textos de otros, pues eso, de teóricos, etcétera. Todo eso nos fue, pues, abriendo la cabeza, ¿no? Como para poder leer eso de una manera distinta, ¿no? Y permitir que eso sucediera, ¿no? Creo que aprendimos todos en el camino. Sí, no, ya había gente, como lo digo, como Abraham, Damián, Eduardo, y luego estaba Guillermo Santamarina, que es otro gran, un personaje súper importante para mi generación y para las generaciones más nuevas también, que es un curador que también acompañó a muchas generaciones de gente joven a explorar sus trabajos en estas nuevas formas no tradicionales de arte, ¿no? Y Guillermo, pues ya también tenía ahí la curiosidad de trabajar con gente más joven y en estos nuevos formatos. Entonces fue un acompañamiento súper importante, porque a la vez de eso, pues ya también había otra gente en otros lados que fue viniendo
digamos, como a la escena que se estaba gestando, y ya pudimos hacer intercambio de eso, ¿no? De ideas, y él nos dio oportunidad de exponer en otros lugares que todavía no eran galerías oficiales, eran espacios, como ahora ya es muy, muy normal, o sea, hay muchos espacios que abren y dicen, no es galería, es un espacio que habilita arte o prácticas de arte y ya, y el formato está abierto, ¿no? Y así sucedió, empezaron a brotar espacios poquitos y gente que también ya empezaba, todavía la nomenclatura de curador no se usaba, pues, ¿no? Era muy rara, ¿no? Ni la sabíamos, ¿no? Pero bueno, era un organizador, ¿no? Más bien era de un agitador de ideas, digamos, ¿no? Entonces, con el acompañamiento de Guillermo y otras personas, se fueron confeccionando estos espacios independientes y luego ya él entró a un museo más seriamente y entonces ya llegó a gente a los museos y se fue dando el intercambio entre ya las instituciones, pero era más bien como en ese camino que se fue y ya el público que quiso coleccionar eso vino después, ¿no? En que en realidad yo creo que lo importante es que sí había una constancia, una seriedad en el trabajo y se ve que la actitud de las personas que estábamos metidas en todo eso pues era seria, ¿no? Porque sí, que sí nos gustaba el arte y la práctica era importante para nosotros también. Y de ahí, ¿cómo pasas al día de hoy a definir un proyecto? O sea, hoy para ti, ¿cómo se ve decir, empieza este proyecto hasta que se cierra? ¿Cómo es todo ese proceso? ¿Cómo es ese viaje? Pues y yo en realidad siempre cuando estaba yo con el grupo de trabajo de Temístocles 44, siempre conservé la práctica del dibujo. No me dediqué a la pintura porque en términos de operativos, para hacer una pintura es más complicado, ¿no? Es simplemente armar un bastidor, el material y todas esas cosas, todo se empieza a complicar. Pero la práctica del dibujo la podía yo llevar en una libreta, unos papeles sueltos, algo más económico, algo más práctico. Y entonces siempre fue para mí habilitar el dibujo como una plataforma de investigación. Primero de lo que yo imagino, pienso, eh, eh, este, retomo, etcétera. Y luego, como para que sirva como una práctica de comunicación primero con mis amigos, con mis personas, y etcétera, y luego ya se vuelve a una pieza o no de arte o lo que sea, ¿no? Pero como lo digo, lo más importante pienso que todas esas otras prácticas que fui incorporando a mi práctica del arte se fueron sumando a la práctica del dibujo, ¿no? Entonces es una cosa que, por ejemplo, ahorita ya llevo desde el 2017 hasta ahora con una serie de dibujos que lleva por título El hombre que debería estar muerto, ¿no? Ese título engloba un título que es una especie de investigación, de búsqueda de este personaje ficticio o no ficticio del hombre que debería estar muerto, ¿no? Entonces me muevo en ese universo, pero me pienso más como una especie de investigador, de escritor, que está buscando esa historia y buscándola analizar y redactar y escribir. Y pienso que las distintas exposiciones que he llevado a cabo con el título del hombre que ya está muerto son los capítulos de esa investigación, ¿no? Cada vez que me invitan a un espacio, nos puede ser un museo o una galería, etcétera, o otro tipo de espacio, ese universo del hombre que ya está muerto es el que se despliega para ir a hacer esa investigación de ese momento, ¿no? Así se está dando ahora. ¿Sientes que en algún momento vas a cerrar ese capítulo o esa aventura del hombre que debería estar muerto? ¿O es algo que lo tienes ahí eventual, como casi como veías? Como alter ego. Sí. O como las historietas en su momento cuando Sí. eras niño, ¿no? Que salían Continuará, ¿no? Sí. cada periodo Sí. y eventualmente Sí. eran infinitas. Sí, lo pienso así, no lo pienso, o sea, en realidad ahorita estoy pensando que cuando se den, digamos, como las 10 capítulos que ya de exploración, puedo hacer un corte de cajas y decir, mira, vamos a analizar qué se hizo. Es como tomo uno. Sí, tomo uno, ¿no? Voy a hacer, con todos esos capítulos que se hicieron, voy a hacer en realidad me gustaría hacer un primer libro de eso, de estos primeros capítulos y ponerlo a disposición del público, de la gente, ¿no? Como que esa investigación se llevó a cabo, ¿no? Entonces eso es como el primer tomo de esa historia. Y pienso que el título del hombre que ya está muerto y el campo imaginativo es como un agujero negro, porque ahora es como ese agujero negro que ha ido atrayendo a todas las otras cosas que yo he hecho en el pasado, porque hay cosas que se conectan, no solo por el título, sino por la intención, ¿no? De un personaje, si es ficción, si es realidad, si existe o no existe, si soy yo o son otras personas. Entonces, toda esa multiplicación de cosas y también en la práctica del dibujo, el performance, la acción, el video, todo eso ya se ha ido metiendo dentro de ese
hoyo negro que es el hombre que debe estar muerto. Entonces, sí creo que es interesante que puedes cerrar por lo pronto en la cifra 10, por decirlo, cerrar ese primer capítulo y presentar un libro que todavía no tiene un título. Siempre son subtítulos, siempre es el hombre que debe estar muerto y un subtítulo, ¿no? La batalla futura, ¿no? La modernidad insufrible. Así son subtítulos, ¿no? Como pequeños subtítulos para ir investigando esas pequeñas historias del hombre que debe estar muerto. Y en ese sentido, ¿crees que sea como un proyecto como de mitad de trayectoria como artista, ¿no? Al definirlo así como un hoyo negro, ¿no? Empieza a amarrar todo lo que ha hecho desde unos dibujitos, cuando estás en la escuela, ¿no? Que dice, claro, ¿no? Se conecta aquí, sí. ¿no? Y crees que, y después vaya a aventar resultados hacia el final de tu carrera en los próximos años, décadas. Pues ahora yo ya no soy un joven, pues en realidad ya para mí es como una etapa madurez ya, más que madurez, ¿no? Ya huele a carne podrida, ¿no? Entonces, me refiero en el buen sentido, pero creo que ya a estas alturas nunca me gusta usar la palabra carrera. Ajá. En realidad de la vida, de la forma en que uno ha ido incorporando las cosas, pues eso, creo que está muy bien. O sea, ese universo imaginativo da como para hacer esta reunión de cosas, porque luego es una cosa muy extraña, porque que en el arte creo que es más fácil si tú tienes una identidad como artista, o sea, muy específica, ¿no? Por ejemplo, si eres un escultor, pues te dedicas a la escultura, aunque sean en formatos muy diversos, ¿no? Y si eres pintor, pues es en un formato muy normal y que te reconozcan que eres pintor. Sí, una tarjeta de presentación, claro. Sí, siempre es mejor, ¿no? Y así. Pero a mí me gusta mezclar las cosas, siempre me ha gustado porque pues la misma vida me ha llevado a eso, es aprender y a desaprender las cosas, ¿no? Entonces... Y porque sale, me imagino, ¿no? Porque salen y no es una ocurrencia, es como de la práctica que se ha dado a lo largo de más de 30 años de trabajo. Y tampoco me gusta la cuestión de decir trabajo. En realidad de la práctica, no sé, de esto que me gusta hacer, que es arte, o si es que es arte, pues digamos. Siento que está muy bien, que creo que estos capítulos que quiero cerrar también dan pie hacia cosas en el futuro, muy inmediatos si quieres, pero que dejan la puerta abierta a otras cosas, otras exploraciones. Probablemente no las vea yo, pero está padre que queden como constancia de esa investigación muy personal que he llevado a cabo de mi propio trabajo y también de las influencias y las referencias que me gustan en la cultura, en el arte, en el cine. Y todo eso está ahí en ese universo. Creo que está muy padre, yo lo veo así. Y me siento muy contento que sea así en este momento ahora. Creo que más joven no hubiera llegado a esta reflexión. Podría haber hecho otro tipo de reflexiones, pero se dio la circunstancia y ahora estoy en ese universo. Ahí estoy. Y hoy por hoy, ¿qué te inspira? O sea, ¿de dónde en su momento hablabas de todas esas inspiraciones, ciertas películas, ciertas historietas, ciertos dibujos, ciertas cosas que había? Hoy que de repente no encontramos tanto de ese material, o sea, sí hay lugares especializados para encontrar ese tipo de cosas, ¿no? Pero si tú vas a un puesto en la calle, a lo mejor no tienes la cantidad de oferta que había en los años 90. Sí. Hoy, ¿dónde está para ti ese lugar? No, yo creo que como soy una persona que creció con los objetos y las cosas que se pueden manipular así físicamente y que uno puede ver y rever y analizar así, desde los libros, por ejemplo, hasta los discos, que la música también es muy importante para mí, así fundamental, ¿no? Entonces, claro, regreso siempre a eso, siempre hay formas de regresar, ¿no? Y ahora con lo digital, pues lo que está todas pues las cosas que están en el universo del internet, muchas de esa información que uno veía en un catálogo y que nunca vi en vivo, la puede ver, se puede acercar más, ¿no? Y eso ya devela algunas cosas que no era capaz de ver, etcétera. Conoce más acerca de los artistas, etcétera. Pero eso es puramente información, ¿no? La otra cosa es que en la práctica de tu trabajo, de lo que haces, esa información se vaya modificando y se vaya volviendo otra cosa, se vaya volviendo una pasión, se vaya volviendo conocimiento, se vaya volviendo intercambio de eso, de vivencias con la otra gente, con relación. No nos damos cuenta, pero nosotros hablamos mucho con los muertos y pues ¿cómo? Pues yo no veo muertos aquí alrededor ni fantasmas, pero en realidad si uno abre un libro del pasado, aunque sea del año pasado, a lo mejor el autor ya no está vivo,
dejó constancia de ciertos hechos que están en un libro y lo abre uno y abre una puerta hacia el pasado, pero también a una posibilidad de dialogar con no con el pasado solamente, sino con tu presente y si tienes mucha suerte a lo mejor con el pasado, con el futuro, ¿no? Y eso me sucede todo el tiempo. Hay cosas que en mi práctica me llevan a estar hablando más bien con gente del pasado, los muertos, pero esa referencia o esa información, ese diálogo, se tiene que situar en un espacio muy concreto de un ahora y en un cierto momento, un presente, ¿no? Para que nos permita a lo mejor poder visualizar algo en medio de la confusión. O a lo mejor es que en realidad estamos más habilitados para el caos, pero no queremos ver eso, ¿no? En realidad estamos tratando siempre de ordenar las cosas, de que no se muevan, de que no se vayan para allá. Y a lo mejor no nos damos cuenta que en realidad todo el universo se está moviendo y se está dispersando, ¿no? Como dicen algunos teóricos de cómo está expandiendo el universo. En realidad se está separando todo, ¿no? Y en ese sentido, a lo mejor más místico, a ti tu práctica, ¿hacia dónde te lleva? Pues nada, me lleva a que la naturaleza, o al menos yo, Daniel Guzmán, soy una persona hecha de múltiples personas y múltiples momentos, y se va a ir desintegrando, se va a ir desapareciendo. Y no está mal, está bien, si es la naturaleza del mundo, así es, ¿no? Entonces hay que celebrar la vida, hay que celebrar el momento y todo eso, y aprender a estar aquí y aprender a dejar ir las cosas. Creo que eso también ha sido una cosa importantísima de muchos autores que me gustan, ¿no? Puedo hablar de William Burroughs, de Paolo Pasolini, de Borges, Cortázar, muchos autores y otros artistas, ¿no? Que han aprendido como a acompañar la experiencia de estar vivo con la experiencia también de, a lo mejor, de estar dispuesto a que las cosas muten, cambien, se desplacen, ¿no? Y no vivir en una especie de cárcel en que siempre estás habilitando que el orden esté ahí, cerrando las cosas de control, ¿no? Entonces, esa es la idea, creo, de mi estado de ánimo en estos momentos. Hablando del estado de ánimo y de la práctica, ¿altera tu práctica el estado de ánimo durante el día? Sí, yo creo que a todos, creo que nos tenemos que dar cuenta que el mundo alrededor está patas para arriba, o al menos como lo conocíamos, como lo habíamos concebido, ¿no? En términos sociales, en términos políticos, económicos, ¿no? Entonces está bien darnos cuenta que si eso era una realidad que estábamos todos practicando con la simulación, pues está bien despertarse de eso y decir, entonces va a cambiar, pero bueno, entonces vamos a proponer qué es lo que queremos que cambie para que no quede con lo mismo, ¿no? Lo volteas y parece que va a quedar igual. Como no, la experiencia de la pandemia, como parecía que íbamos a cambiar todos en nuestra práctica de cuidados, de acercamiento a las otras personas, de lo social y todo eso, pero pues parece que nos olvidamos al siguiente día que dieron el disparo de podemos salir todos, ¿no? La ciencia ficción, porque en realidad mucho de la ciencia ficción más clásica, como parece que ya había abordado muchas cosas, ¿no? Acerca de la invención del Internet, pues de las cosas tecnológicas y militares, etcétera. Pero no los autores que estaban más en el outsider, que no son como los clásicos, como Philip K. Dick, por ejemplo, ¿no? Ursula K. Le Guin también, otra autora de ciencia ficción. Ellos se interesaban más por todas las cuestiones como del control de la realidad, de para qué sirven estos aparatos, más allá de que pueden hacer la vida fácil, la vida amigable, la vida, ¿no?, más comunicativa. ¿Quién nos va a aprovechar? ¿Bajo qué circunstancias políticas o económicas se aprovechan? ¿Quiénes son los que lo usan? Entonces creo que la investigación, la gran ciencia ficción disruptiva de los 70s, de toda esta gente, son los que miraban un poco lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, estas cosas son las que hay que prestar atención, porque no son cosas tecnológicas solamente, son cosas de manipulación, de las emociones, del conocimiento, y pues ya es una cuestión pues bastante presente en este momento, ¿no? Entonces todo eso me gusta, esa ciencia ficción disruptiva, ¿no? Que habla de esos problemas. Sí, yo lo veo como una experiencia de vida, o sea, es estar vivo, vivir. O sea, no veo como una carrera, o sea, en realidad, cuando escogí, no escogí, digamos, como que las circunstancias o lo que sea, el azar me llevó a la práctica del arte. Lo he visto siempre como una forma de estar vivo, de responder, de hacer preguntas y de acompañarme en ciertos momentos por gente o estar solo, etcétera. Y todo eso es así.
Y si alguien, pues sí, dice la carrera de Guzmán, pues sí está bien, ¿no? Pero yo en mi fuero, en realidad, no estoy corriendo porque no es una cuestión de competencia ni nada. Yo creo que eso también nos ha hecho mucho daño a todos. Como es un sistema competitivo todo el tiempo, es de quién es mejor, quién es más exitoso, quién vende más caro, quién no sé, etcétera, hasta quién es más guapo, etcétera. Todas esas cosas, sí, esas son cosas que no a mí no me importan y no importan. Creo que en realidad eso le hace mucho daño a todo. Solo centrarnos en ese sistema. Y por otra, la otra pregunta era, ¿cómo lo defino yo? Pues como posibilidades. Me gusta mucho una frase de Brian Eno, que es un músico que me encanta. Tanto lo que hizo con Roxy Music como lo que hizo de solista, la música ambient. Dice que lo que le gusta del arte es que te da la posibilidad de, cuando venga una circunstancia difícil en la vida, pues siempre nos van a tocar, el arte siempre te ofrece un refugio, te da una respuesta para eso que estás enfrentando, sea emocional, sea físico, sea pues eso, una cuestión de vida y muerte. El arte siempre es un espacio donde puede surgir una posibilidad de responder a eso que te está sucediendo. No, ahorita no recuerdo en específico la palabra que usa, pero tiene que ver con eso. Es como potenciar tu capacidad de sentir y de percibir y de encontrar una respuesta a eso que te está pasando. Eso es lo más padre creo que del arte, que te permite dar una respuesta en esas circunstancias difíciles. Y también emocionales y felices también, como que muy ecuánime en ese sentido, ¿no? Como ver con las cosas. Y eso es lo que yo veo como más allá de lo sexy o no de las cosas, ¿no? Eso es lo que lo pienso así. Como que lo decían, ¿cuál es un consejo que le dirías a los muchachos, a la gente joven? ¿No? Así me dijeron hace como 10 años, me preguntaron en una revista. Y luego, en realidad, lo único, no es un consejo, simplemente que creo que disfrutar lo que uno hace y eso, y ser tan muy consciente de si te gusta eso, pues estás invirtiendo el tiempo de tu vida, tus energías, todo, y que eso sea muy claro, o sea, para ti, ¿no? Y si eso no te hace sentir pleno en el sentido que tú quieras entender la plenitud, la felicidad, todo eso, pues a lo mejor no es el lugar para ti, no son las respuestas, si necesitas cambiar, ¿no? Cambia, a lo mejor es Cambia, ego. sí, o otra cosa, ¿no? Y mejor no perder el tiempo en ese sentido. Y yo creo que lo que ha pasado que nos hemos perdido todos en esta práctica de verlo como una carrera, es que hemos ido dinamitando el diálogo y las posibilidades de que la gente joven tenga espacios de convivencia sanos, tenga espacios de trabajo sanos, que no se les habilite otra vez la imposición del mercado, de las cosas que solamente lucran con tu tiempo, tu talento, tu convivencia con la gente, ¿no? Como que todo eso se sigue poniendo en práctica. Entonces, como que nos perdemos en ese acompañamiento y en ese camino. Y yo creo que es una cosa que a nuestra generación también como que no sabíamos la respuesta de lo que iba a pasar, porque nadie la sabe. En realidad, si supiéramos, o si supiéramos, ya todo el mundo nos pararíamos y dijéramos, no, pues ya llegamos al límite, hay que pararnos aquí porque estamos en el borde, ¿no? Ya más para adelante solo está el hoyo negro. Nos aventamos y a lo mejor salimos a otro lado y qué padre, ¿no? Dice que sí, que vamos a ir a otro universo, pues nos aventamos, ¿no? Pero yo creo que no hay que quitarle la posibilidad a la gente que es más joven, de cómo hemos dejado el planeta todo despoblado de posibilidades, ¿no? Con muchas otras ambiciones. Y esa cosa del instante, todo rápido, todo así, ¿no? Como que lo que nos habilita pues, las circunstancias, ¿no? El que sigue, como que no hay tiempo de pararse a disfrutar, a contemplar, a guardar silencio, a estar tranquilo. Todo es así, la inmediatez. Sí, no nos damos cuenta de lo precario que está habilitada la vida en todos los sentidos, ¿no? Siempre decimos nosotros, en los amigos, fuimos muy afortunados y bueno, ahora se usa la palabra privilegio, ¿no? Pero no es una cuestión de poder, o sea, no es algo así que se te otorgó y que alguien te dio, sino que siempre tiene que haber una lucha en contra de eso, o sea, en el sentido de deshabilitar tu propia capacidad y voluntad de que las cosas sean diferentes y tu opinión también cuente, pues, o sea, no nada más es que alguien te designe que sí, pues tú estás habilitado para eso, ¿no? Y creo que sí, en realidad creo que sucede que con las formas de distribución y de publicidad y no sé, de marketing, de todo eso que sucede ahora en las redes y todo eso, lo que hace es que se divide todo, ¿no? Se atomiza todo, la individualidad más y más, se vuelve más así. Entonces, pues parece que es el que llega primero y vende más, es como el más talentoso y el más, y ya los demás,
Pónganse en la fila de ya saben quién, ¿no? De qué. Y eso es bien, bien peligroso en el sentido de que pues eso sigue habilitando una forma otra vez decimos, de control, de poner a trabajar el estado de ánimo de tal manera que es una depresión social, que parece, como dice el autor Mark Fisher, que dice que la depresión no es una cuestión individual, sino desde los 80s, cuando llegó el neoliberalismo con Margaret Thatcher, fue una cuestión de voluntad política y social y económica. O sea, de la forma en que está construida la vida contemporánea y moderna. No es solo una cuestión como los clásicos de que alguien está loco porque así es su naturaleza física y orgánica. Es una cuestión de que en la práctica las condiciones de vida se impusieron de tal manera que tenemos una depresión acumulada de muchos años. Sí, es un síntoma del sistema. Crónica, sí, y cada vez está haciendo más, ¿no? Y por más que le estén tratando de dar la vuelta a las cosas de que el sistema sigue funcionando, pues las cosas se están develando que en realidad todo está yendo para peor, ¿no? Como diría un amigo, ¿no? Luego vuelvo a decir, creo que lo que entendí y eso pues lo reflexiona uno después de tiempo. Lo que yo veía, por ejemplo, en mi comunidad en Oaxaca con mi pueblo de mi madre, es que en la realidad la práctica comunitaria sí existe. Es un pueblo de usos y costumbres. La gente se tiene que reunir porque es de importancia saber qué pasa en tu territorio, en tu pueblo, por muy chiquito que sea, y qué está pasando para cuidar el campo, los recursos naturales y todas estas cuestiones. Y siempre hay un rol de autoridad comunitaria, porque hay que poner en la práctica las habilidades de la gente para saber proteger la vida que existe ahí al lado, más allá de lo individual. Y creo que esa experiencia, cuando después yo la viví en Temístocles 44, porque nos permitíamos habilitar todas esas posibilidades de que el otro fuera diferente, pero tiene una habilidad que uno no tiene, la comparte, el otro sabe otra cosa, nos vamos acompañando, nos vamos llevando en la práctica una convivencia, una vitalidad distinta. Y creo que lo que dices es cierto. Ahora parece que todo el mundo está aislado y solo vive a través de la información y de los supuestos que ve ahí a través de un teléfono y lo que sea. ¿Cómo van a ver esto? Como sí, ¿no? Entonces sí, bueno, sí, pero digo yo... Expandirse. Para expandirse. Pero digo, pero la otra, ¿qué pasa con la práctica de la gente al lado, tu familia, tus amigos? Digo, ahí hay algo ahí que creo que están perdidos, ¿no? Sí. Como eso es una trampa, la comunidad de la red y la comunidad más bien es una red, son unos hoyos que estamos cavando ahí para caernos, ¿no? Etcétera. Pero bueno, sí, esa es la cuestión. Y a esto me viene la pregunta de cómo le hace un artista para sobrevivir a las redes sociales. Pues yo creo que es bueno apagarlas, bueno no estar todo el tiempo, no tener una práctica más sana con tu propia persona, salirte a ir a la cabeza si tienes oportunidad de caminar, de ver, de estar conectado con el mundo que está alrededor. Yo creo que es una forma y en realidad hay muchas cosas interesantes en la red, digo, información vas a encontrar, ¿no? Digo, hay que encontrar ahí en el universo que está volando, pero pues, yo creo que, bueno, al menos yo realmente no las vivo mucho. Tengo mi Instagram, y porque tengo muchas cosas que me gustaría compartir, pues no solamente de mi trabajo, no es como decir yo, ¿no? Como que me gusta publicar que hay un libro padre, un poema hermoso, y eso es lo que me gusta, que la gente pueda ver eso, ¿no? Como compartir. ¿Cuál es? Se llama El hombre que debía estar muerto. Sí. Está padre, Sí. O sea, ya noté Sí. ya me llevé ahí varias notas Sí. de lo que has compartido. El hombre que debía estar muerto. Sí, entonces, eso yo creo que siempre hay cosas interesantes en todos lados, ¿no? Hay que buscar qué es lo que te interesa y descubrir eso y vivir la experiencia. O sea, esa es una palabra bien que está mal usada, ¿no? Como que dicen hay que vivir la experiencia del arte. No, digo, hay que vivir la experiencia de la vida en general. No solamente es como habilitar un espacio para que la gente vaya a vivir una experiencia, como si no experimentáramos todo el tiempo con estar vivos. Bueno, me gustaría que nos dijeras qué es la creatividad para ti. Ay, la creatividad. Pues no, no es una palabra que yo use mucho en realidad. Creo que me gusta más como eso, como la experiencia, o sea, como que la práctica del arte me ha abierto como los oídos, los ojos, la sensibilidad del cuerpo, de experimentar
con más plenitud todas las cosas, o sea, ¿no? Y la creatividad solo es una parte pequeña, un poco que activa, a lo mejor organiza un poco todas esas cuestiones emocionales y de pensamiento, y para ponerlo en práctica con un material, con una relación personal, social, y pues crear vínculos, ¿no? Yo lo veo así. No es una cosa demasiado, no sé, como eso, decir como el genio, ¿no? Entonces eran los genios del arte. Bueno, o sea, no, como que esos tipos de palabras ya creo que no dicen nada en realidad, creo que ya. Y la creatividad solo es una parte más de las posibilidades que tiene uno de desarrollar su propio universo y con su contexto y con la gente que te rodea y las cosas que te gustan y las cosas que amas y todo eso, ¿no? Pues está increíble, Daniel. Ahora sí, muchas Pero gracias. gracias a ustedes, muchas gracias por su tiempo y su espacio. No, increíble. Qué gusto conocerte. Gracias a usted también, gracias.